Continuando con la segunda parte sobre los delitos cometidos por el exministro de la Presidencia bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, hoy conoceremos cómo Eval Díaz planificó su refugio en Nicaragua ante el temor de ser capturado y condenado por sus megaactos de corrupción cometidos durante el gobierno de Hoc. Regresaré pronto. Fueron las palabras del exministro de la Presidencia de Honduras, aliado principal de Juan Orlando Hernández, pocos días después de haber perdido el poder en medio de conjeturas que había huido del país debido al rosario de actos de corrupción que lo escoltaban. 5 días después de que Xiomara Castro asumiera como la presidenta de Honduras, el hombre fuerte de Hoc, como se le conocía popularmente a Juan Orlando Hernández, comenzaba a planear su escape de Honduras, presagiando que correría la misma suerte de su amigo al enfrentar la justicia. El día 13 de enero, mismo día que el Ministerio Público confirmó que estaba investigando al exfuncionario, Eval Díaz partió rumbo a México y las especulaciones se marcaban en su huida de Honduras luego de que el conservador Partido Nacional perdiera las elecciones de manera contundente, poniendo fin a 12 años de dictadura en el poder. Durante su estadía en México, se anunció como una noticia falsa su fallecimiento, el cual él mismo salió a desmentir. Sin embargo, desde México viajó varias veces a Nicaragua, donde planificó su refugio con la complicidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue el día 16 de febrero que Eval Díaz consumó su viaje sin retorno hacia Nicaragua, tal cual lo hace un sindicado en corrupción que huye de su alberga en la protección que le ofrece un dictador que fue su aliado cuando éste fungió como funcionario público de Honduras. Mientras Juan Orlando Hernández invocaba la protección del Parlamento Centroamericano, Eval Díaz ya preparaba su salida de Honduras debido a que Estados Unidos preparaba la extradición contra su amigo Hernández. Lamento lo que vive mi amigo Juan Orlando Hernández, trabajé con él en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo. Me constan sus decisiones siempre inspiradas en la búsqueda de la mejora para el pueblo hondureño. Fueron las palabras que publicó Eval Díaz al conocer la extradición de su amigo Juan Orlando Hernández. Por la violencia política. No olvidemos que hubo violencia política. Después del proceso electoral, algunos, por ejemplo, todavía lloran por un fraude que no existió y siguen en ese llanto y en ese lamento. Pero no ya pasó el tiempo. ¿No será la gente de los muertos que está llorando, abogado? ¿No será la gente de los muertos que asesinaron a los políticos? Tal vez otra persona me pregunta. Abogado, a ver usted el impacto... No quiere contestar el abogado. Del país, porque también los beneficios para el país. Mire, los beneficios fiscales son exoneraciones, ya le contesté como 10 preguntas. Aquí están sus compañeros que también tienen derecho a ser contestados. Y me contestó 3, y hasta en eso miente. 3 me contestó, no 10. ¿Qué más? No, yo le digo que hasta en eso me miente, que dice que me respondió 10 preguntas. O sea, para usted yo soy mentiroso. Sí, es mentiroso. ¿Dónde están los hospitales? Que Dios lo bendiga entonces. ¿Dónde están los hospitales? Bajen esas amenazas. Con el Partido Nacional no se juega. La figura principal de la estructura criminal que se instauró en Honduras era pedida por Estados Unidos para ser enjuiciada por sus delitos relacionados con el crimen organizado, siendo quizás el segundo al mando o al menos una figura principal del régimen el mismo Eval Díaz, quien ya había previsto su huida hacia Nicaragua. Fue para el día 20 de junio que se conoció que el régimen Ortega Murillo otorgó la nacionalidad nicaragüense no solo a Eval Díaz sino a Ricardo Cardona, quien se desempeñó como secretario de la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, y también como secretario privado y jefe de gabinete presidencial durante el año 2012 al 2022. Según la información que publicó la Gaceta de Nicaragua, Eval Díaz firmó la solicitud de nacionalización desde el día 13 de noviembre del año 2020, y Cardona desde el día 27 de octubre del 2021, la cual fue otorgada sin cumplir las normativas de este país de residir durante 3 años en territorio nicaragüense, como lo establece la Ley de Migración y Extranjería de Nicaragua. ¿Vos cobrás por entrevista? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Y me he ido bien porque siempre he visto mis visiones de forma industrial. Es un proyecto, tiene que generar utilidad. De acuerdo, con una oferta y demanda es un producto, lo vendo, de acuerdo. Entonces esa es la diferencia a muchos que se meten en esta industria de la creación de contenido, pero lo ven como una jodedera, como un hobby. Esto no es un hobby, no es jodedera, aquí se factura y se factura bien. Estás bien pendejo, bien pendejo. Pese a las diversas denuncias contra Eval Díaz y otros exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández,
El Ministerio Público liderado por Óscar Chinchilla no libró ninguna orden de captura contra ambos sujetos. Pero al conocerse el hecho, el juzgado de privación de bienes de origen ilícito ordenó el aseguramiento y la incautación de productos financieros para estos dos sujetos antes mencionados. Las cuentas que se incautaron a solicitud del accionar tardío del Ministerio Público sumaban alrededor de 4 millones de lempiras, según lo reveló el portavoz del Ministerio Público. Además, informó que las investigaciones contra Eval Díaz, exministro de la Presidencia, estaban avanzando. Existen varias líneas de investigación en contra de Díaz y una de ellas es por la corrupción del proyecto Casas Contenedores por parte de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, UNAF, que representa un perjuicio al Estado de Honduras por más de 1.200 millones de lempiras. Asimismo, la Unidad Especializada contra Delitos Electorales mantenía una investigación por fraude electoral en las elecciones de noviembre del año 2021, en las que Eval Díaz intentó alcanzar un escaño como diputado al Congreso Nacional mediante la adulteración de los resultados. No se cansan de hacer daño, no se cansan de mentir, dejen de hacer daño, no sean el estorbo para la vida pacífica de Honduras. Cabe resaltar que el mismo Díaz, junto a otros aliados de Juan Orlando Hernández, eran investigados por Estados Unidos por sus vínculos con actividades de narcotráfico a gran escala y lavado de activos. Esta investigación fue publicada a mediados del año 2019, cuando el nombre de este sujeto aparece señalado en documentos de la DEA. En dichos documentos se detalla que Eval Díaz era investigado al mismo nivel de su amigo el expresidente Juan Orlando Hernández por su participación en actividades dentro del bajo mundo. También estaban siendo investigados el mismo general Julián Pacheco Tinoco y la propia Hilda Hernández por sus vínculos con el crimen organizado. La vinculación de las más altas figuras del Estado hondureño con este tipo de delitos se originó a pocos días de la publicación en el diario oficial La Gaceta del nuevo Código Penal, que reduce de manera sustancial las penas contra los delitos de tráfico y crimen organizado y corrupción. Este nuevo Código Penal, que fue reformado y aprobado por el mismo Partido Nacional, reduce la pena de prisión por tráfico de drogas de 15 a 20 años. Asimismo, en el juicio contra Tony Hernández, Eval Díaz señaló: no hay ningún fundamento para que exista una percepción de que Honduras es un país colaborador con el tráfico, ni sus instituciones ni su presidente, y lamentó que la sentencia a cadena perpetua y 30 años de prisión contra el hermano de su amigo Juan Orlando Hernández, que se fundamentara en testimonios falsos de testigos que lo único que buscaban era reducir sus sentencias. Por ejemplo, él está vinculado directamente por derecho de sangre con una persona que es miembro de un cártel. No, vamos a ver, por favor. No. Vinculado a usted, que lo mencionaron a usted directamente. Una posición política de que ni siquiera ha sido capaz de desmentirme. A las calles a generar violencia. Usted está mencionado, yo no. Yo, mire, aquí se lo digo, yo lo reto a usted, a Eval Díaz, a usted. Réteme a mí y si yo tengo algo en contra mía, sáquelo. Yo soy responsable por los actos de Jorge Cálix. Aquí está mi visa. Lo reto a usted y a Juan Orlando Hernández a que vayamos a Nueva York esta semana a ver quién regresa. Pero los señalamientos contra Eval Díaz no terminan aquí, ya que esto es solo una pequeña parte de los muchos actos de corrupción cometidos durante este fue el hombre fuerte de Juan Orlando Hernández, los cuales seguiremos conociendo en la tercera parte. Allá andan diciendo, Eval Díaz robó, ¿cuál dinero robó? Eval Díaz no administra dinero. Y esto queda grabado para la posteridad. A usted nunca lo vamos a escuchar, su nombre nunca lo vamos a escuchar en algún lío que lo están investigando o que lo quieren ligar con algún acto de corrupción. Eval Díaz no ha manejado ningún proyecto o programa de manera directa. Eval Díaz impulsa los programas y proyectos y facilita los programas y proyectos del plan de gobierno del presidente Hernández.